Bienvenidos una vez más a su canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí, como siempre, listos para sumergirnos en historias, emociones y en la fascinación de un nombre que resuena con tanta fuerza en nuestros corazones, Afra Saraolu. Hoy vamos a desgranar ese sentimiento tan puro y universal que evoca su nombre, ese siempre en mi mente, mi amor. ¿Qué hay detrás de esa frase? ¿Qué nos hace pensar en ella de esta manera tan especial? Prepárense porque vamos a hacer un viaje profundo, lleno de detalles, anécdotas y por supuesto, mucho cariño. Y antes de empezar, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre me ilusiona hacerles. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a este canal. Cada vez que dan clic en ese botón rojo, me están dando un impulso enorme para seguir trayéndoles contenido que espero disfruten tanto como yo disfruto creándolo. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora sí vamos a lo que nos trae por aquí. El título de hoy, Afra Saraolu, siempre en mi mente, mi amor, no es una simple frase bonita. Es una declaración, un sentimiento que muchos de nosotros compartimos cuando pensamos en esta talentosa actriz turca. Desde sus inicios, Afra ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el panorama de la actuación, y más allá de sus roles en pantalla, ha conquistado el afecto del público con su carisma, su profesionalismo y esa luz tan particular que irradia. ¿Qué es lo que hace que Afra esté siempre en nuestra mente? Creo que es una combinación de factores que se entrelazan de manera mágica. Por un lado, está su talento innato. Desde sus primeros trabajos, se notaba que había algo especial en ella. Su capacidad para transmitir emociones, para dar vida a personajes complejos y hacerlos creíbles, es simplemente impresionante. Ya sea que la veamos en dramas intensos, comedias románticas o historias llenas de intriga, Afra tiene esa habilidad de transportarnos a su mundo, de hacernos sentir lo que sus personajes sienten. Pensemos en sus papeles más icónicos. ¿Quién podría olvidar a Isen Fazilet Bekzlar? Esa lucha de Is por encontrar su lugar en el mundo, esa mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, caló muy hondo. Y luego llegó Seyran en Yalan. ¡Ay, Seyran! Un personaje que ha sido un torbellino de emociones, que ha enfrentado adversidades inimaginables y que, a pesar de todo, ha demostrado una resiliencia y una fuerza interior admirables. La forma en que Afra ha interpretado las complejidades de Seyran, sus miedos, sus amores, sus decepciones, ha sido magistral. Nos ha hecho suspirar, nos ha hecho enfadar, nos ha hecho aplaudir y, sobre todo, nos ha hecho empatizar. Pero no se trata solo de sus interpretaciones. La presencia de Afra en pantalla es magnética. Tiene una belleza natural que complementa su talento actoral, una mirada que lo dice todo, una sonrisa que ilumina la pantalla. Es esa combinación de belleza exterior e interior, esa autenticidad que proyecta, lo que hace que sea tan fácil conectar con ella. No la vemos como una figura inalcanzable, sino como alguien real, alguien con quien podemos identificarnos, a pesar de las historias de ficción que protagoniza. Y luego está su evolución como artista. Hemos sido testigos de cómo Afra ha ido madurando, cómo ha ido asumiendo roles cada vez más desafiantes, cómo ha explorado diferentes facetas de su capacidad interpretativa. Cada proyecto parece ser un escalón más en su ya impresionante carrera, y eso nos genera una gran expectativa. Queremos ver qué más nos puede ofrecer, qué nuevos personajes va a dar vida, y cómo seguirá sorprendiéndonos. Más allá de la ficción, Afra también ha sabido construir una imagen pública muy cuidada. Es una figura que inspira, que promueve valores positivos, y que se muestra agradecida con su público. Esa cercanía, esa humildad a pesar de su fama creciente, es algo que el público valora enormemente. Las redes sociales, bien utilizadas, han sido una herramienta fantástica para que podamos conocer un poco más de su día a día, de sus pasiones, de sus proyectos. Vemos sus viajes, sus momentos de relax, su relación con sus seres queridos, y todo eso contribuye a que esa conexión se fortalezca. Pensemos también en el fenómeno que ha generado en el ámbito internacional. Afra Saraolu se ha convertido en un nombre reconocido en muchos países, y eso habla de la calidad de su trabajo y de la universalidad de las historias que protagoniza. Las producciones turcas han conquistado el mundo, y Afra es sin duda una de sus embajadoras más queridas. Cada vez que una de sus series se estrena en un nuevo país, sabemos que habrá miles de fans esperando con ansias para verla en acción. Y cuando decimos mi amor, no nos referimos necesariamente a un amor romántico hacia la persona,
sino a ese cariño profundo, a esa admiración sincera que sentimos por un artista que nos acompaña, que nos entretiene, que nos hace soñar. Es el amor que nace de la conexión emocional que creamos con sus personajes, de la gratitud por las horas de entretenimiento y emoción que nos regala. Es ese sentimiento de querer que le vaya bien, de celebrar sus éxitos, de estar ahí para ella en cada paso de su carrera. ¿Han notado cómo su nombre se asocia automáticamente con esa sensación de calidez y afecto? Es como si cada vez que escuchamos Afra Saraolu, se activara un pequeño rincón de nuestro corazón lleno de recuerdos de sus actuaciones, de momentos en los que nos hizo reír, llorar o suspirar. Ese es el poder de una conexión genuina, de un artista que logra traspasar la pantalla y llegar directamente a nuestras emociones. Además de su talento actoral, Afra ha demostrado tener un gran sentido del estilo. Sus apariciones en eventos, en alfombras rojas, en las redes sociales, siempre son comentadas. No solo por su belleza, sino por la elegancia y la sofisticación con la que se presenta. Tiene un ojo para la moda que la convierte en un referente, y es admirada no solo por su arte, sino también por su buen gusto. Esto amplifica aún más su presencia y su impacto en la cultura popular. Y es importante recordar que detrás de cada gran estrella, hay un equipo de profesionales y, sobre todo, un esfuerzo personal inmenso. Seguramente Afra ha invertido incontables horas en preparación, en ensayos, en dedicación para cada uno de sus papeles. Esa ética de trabajo es algo que se nota en su desempeño y que refuerza la admiración que sentimos por ella. No es algo que llega de la noche a la mañana, sino el resultado de años de esfuerzo y pasión. Pensemos también en la influencia que tiene en las nuevas generaciones. Jóvenes aspirantes a actores, admiradores de la moda, e incluso personas que buscan inspiración en sus trayectorias, ven en Afra un modelo a seguir. Su camino, lleno de éxitos pero también seguramente de retos, les muestra que con talento, dedicación y perseverancia, los sueños se pueden alcanzar. Y hablando de retos, cada papel que asume Afra es una oportunidad para crecer. No se conforma con repetir fórmulas, sino que busca constantemente superarse, explorar nuevos géneros y personajes. Esa valentía para salirse de su zona de confort es lo que la mantiene fresca y relevante en la industria. Es esa hambre de aprendizaje y de evolución lo que la hace tan interesante de seguir. Por eso cuando el título dice Afra Saraolu, siempre en mi mente mi amor, no es una exageración. Es un reflejo de la huella que ha dejado en nuestras vidas. Es el agradecimiento por las historias que nos ha contado, por las emociones que ha compartido, por la luz que ha traído a nuestras pantallas. Es el reconocimiento a una artista que ha sabido conectar con su público a un nivel profundo, y que ha demostrado que el talento, la belleza y la humildad pueden ir de la mano. En resumen, podemos decir que Afra Saraolu ocupa un lugar especial en nuestra mente y en nuestro corazón gracias a su talento actoral excepcional su capacidad para dar vida a personajes complejos y emocionar al público. Su presencia magnética y carisma que la hacen brillar en cada escena. Su evolución constante como artista, asumiendo roles desafiantes y explorando nuevas facetas. Su autenticidad y humildad que la hacen cercana y admirable. Su impacto internacional como embajadora de la producción turca. Su estilo y buen gusto que la convierten en un referente de moda. Y por supuesto el cariño genuino que hemos desarrollado por ella a lo largo de su carrera. Ha sido un placer enorme poder compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que este recorrido por lo que hace a Afra Saraolu estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, les haya gustado y les haya parecido interesante. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué es lo que más admiran de Afra? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Hay alguna anécdota o momento que los haya marcado especialmente? Por favor, dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido informativo y entretenido, les agradecería enormemente si pudieran dejarle un me gusta. Ese pequeño gesto es un gran apoyo para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con otros fans de Afra, para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada.
Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más contenido para disfrutar juntos. Hasta la próxima, mis queridos. Un abrazo gigante para todos.